Esta es la razón por la cual te debes fijar en lo que recojas en la calle. Yo provengo de un pueblo chiquito y más o menos cuando tenía 8 años me encontré un perrito bastante bonito. Lo mejor de todo es que tenía un collar con su nombre, lo que quiere decir que tenía una familia. Fui casa por casa preguntando quién era el dueño del perrito. Literalmente me tomó 2 días, pero el dueño no apareció. En últimas me lo llevé a mi casa y cuando mi mamá lo vio se sorprendió mucho. Ella sorprendida dijo que nunca había visto un perro como este, ya que lucía bastante sano y bastante bonito. La verdad se nos hizo extraño que no tuviera familia. Mi madre y yo sufrimos de violencia intrafamiliar y un día mi padre estaba golpeando a mi madre demasiado fuerte y el perrito fue y la defendió, pero para nuestra sorpresa en realidad no era un perro sino otra cosa. Y desde ese día mi vida cambió gracias a ese perro. ¿Qué en realidad era? Like y sígueme para parte 2. El perro de Lucifer. Salí corriendo a la habitación de mis padres y pude ver a mi madre tirada en el suelo con múltiples puñaladas alrededor de todo el cuerpo, pues resulta que mi padre la había matado. Al lado de mi padre pude ver cómo había una figura que parecía como un demonio. Era exageradamente grande y tenía los ojos rojos, pues ese tierno cachorrito se había convertido en ese monstruo. Y lo peor de todo no era eso. Como el collar del perrito estaba en el piso, lo primero que se me vino a la cabeza fue recogerlo y vi cómo tenía detrás de su placa unas palabras las cuales empecé a repetir un poco sorprendida y cuando las repetí no saben quién se apareció. Like y sígueme para parte 3 y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube para ver el último video de terror y seguirme en Instagram para recibir saludos especiales. 14 de julio del 2004. Es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un buen tiempo. El Área 51 es considerado el más grande lugar de almacenamiento de teorías conspirativas de todo el mundo. Muchos harían lo que fuera tan solo por poder adentrarse un poco y saber qué oculta en realidad, considerando el experimento humano más extremo de toda la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. El relato comienza en el año de 1945, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con la victoria de los Estados Unidos, gracias a la ayuda que recibió por parte de otros países. De no haberla recibido, lo más probable es que el ejército nazi hubiese arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra en el Área 51, se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría a la base, puesto que este en un principio se utilizó para guardar armas y el mejor equipo militar del país. Después de mucho se decidió que seguiría en el uso militar, pero también se le daría a unos científicos, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo humano. Teniendo todo eso en mente, decidieron que ellos también deberían de seguir esos pasos y así mantenerse como una potencia mundial. Fue así como uno de los científicos más importantes del lugar, conocido como Albert Wester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar al Capitán América. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert al fin cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que le iban a realizar los experimentos debería de ser de su absoluta confianza y en general para todo el Área 51, ya que no querían que sus experimentos, de tener resultados positivos, pudieran caer en manos enemigas. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria, la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del área, y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal. Y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, pero este no quiso, pues estaba dispuesto a llevar este experimento hasta sus últimos resultados.
Y no porque odiara a su hija, de hecho, era lo más preciado para él, solo que era consciente que sin el proyecto, la joven podía morir de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51, los cocineros, dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula, y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta. Pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba ahí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograban ver al jefe enfrente de la jaula, llorando o hablando con esta criatura. Al final, Abigail perdió la razón y parecía algún animal salvaje. Después de un tiempo todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora simplemente era un monstruo, el cual buscaba subsistir. Con todo esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se quitó la vida 2 años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a seguir gastando más presupuesto, con el fin de volverla a su normalidad, aunque sí cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de una forma directa, decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail. Como resultado, la primera noche muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba y para su sorpresa, el monstruo ya no se encontraba en la celda. Un rato después se encontraron muertos a 2 guardias. La criatura se había escapado completamente hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación, con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún pasado este tiempo, muchos dicen que el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto. El día de hoy se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas. Esto ocurrió en Estados Unidos, en una de esas casas residenciales donde viven los universitarios. La habitación era compartida por 2 chicas, Kelly, quien era muy estudiosa, y Penny, a quien le gustaban muchísimo las fiestas. Era sábado en la noche, y el lunes ambas tenían un examen muy difícil. Kelly había estudiado mucho toda la semana, y planeaba quedarse estudiando también el sábado. Penny, por su parte, tenía una fiesta, así que se fue. Luego de unas horas de baile, conversaciones y alcohol, Penny volvió sin hacer ruido y sin encender la luz para no despertar a Kelly. A la mañana siguiente, Penny despertó y lo que vio pareció una pesadilla que jamás olvidará. Su amiga tenía el estómago abierto, como si le hubiesen practicado una autopsia estando viva, la garganta rebanada y cortadas en todo el cuerpo. El suspiro de horror y llanto se pudieron apoderar de ella al ver escrito en la pared: ¿no te alegra no haber encendido la luz? Por esta razón, no debes quedarte en hoteles. Una familia estaba de vacaciones y decidieron quedarse en un hotel barato. Cuando llegaron a la habitación, notaron un olor muy extraño y llamaron a la recepción. Pidieron una habitación nueva, pero el encargado les dijo que no era posible ya que el hotel estaba lleno, así que mandaron a alguien de limpieza para deshacerse del olor. Después de que regresaron al cuarto, se dieron cuenta que seguía oliendo igual. No aguantaban el olor, pero ya estaban muy cansados, así que para poder dormir los niños tuvieron que taparse la nariz. A la mañana siguiente, los padres despertaron a sus hijos porque el olor era aún más fuerte. El padre decidió buscar por toda la habitación lo que causaba el mal olor, y tras revisarla casi toda, solo le quedaban las camas. Al levantar uno de los colchones, descubrieron a una mujer en la base del colchón. Todos se asomaron y se sorprendieron al ver el cuerpo de la mujer sin vida, lleno de insectos. No sabían cuánto tiempo llevaba ahí, y estaban bastante perturbados al darse cuenta que habían pasado la noche a tan solo unos centímetros de ella. Estaba en una fiesta de Halloween que organicé con mis amigas en mi último año de universidad. Había mucha gente en la fiesta, comida y música.
Me estaba divirtiendo mucho hasta que me di cuenta que un chico me veía todo el tiempo. Me seguía por todo el lugar con la sonrisa más espeluznante que había visto en mi vida. Decidí ignorarlo hasta que fui al baño y pude notar cómo me seguía. Antes de abrir la puerta se paró frente a mí y se hincó mientras me veía. Yo no sabía qué hacer y él no decía nada. Siguió ahí por unos cuantos minutos mientras me miraba, hasta que se puso de pie y se marchó. Le platicé a mis amigas y me dijeron que estaba exagerando. Pasaron algunos días cuando mi amiga me llamó por teléfono. Ese mismo chico regresó a casa y con un cuchillo apuñaló a su vecina 20 veces. En su testimonio se dijo que sufría de esquizofrenia y que escuchaba voces que le decían que era el hijo del diablo, y que había recibido la orden de matar a su vecina la noche de Halloween por un ángel del diablo. No me tomó mucho tiempo descubrir que este chico se refería a mí y a mi disfraz que usé en la fiesta. A mí me gustaba muchísimo este chico que me dijo: la única cosa que me gustan son los cuerpos bonitos. Y pues yo no tenía un cuerpo bonito en ese entonces, pero trabajé mucho y conseguí uno. Y cuando lo tenía fui con él para enseñárselo y él me empezó a gritar cosas como: aléjate de mí, estás loca, eres una asesina, ¿cómo cargaste con eso hasta aquí? Y mientras hacía lo que algunas personas llaman escapar, me volteó a ver y me dijo: esta va a ser la última vez que me veas, ¿tienes algo que decir? Y lo volteé a ver y yo le dije: ¿te acuerdas que dijiste cuerpos en plural? Porque no creo que te va a gustar lo que sigue.